Algunos cubos estaban rotos, pero había muchos en la playa. El cuenco de Poliwag, la sartén, el salvavidas, la cuerda, el reloj de arena, la taza de metal, la escalera, todo lo demás estaba intacto. Incluso los trapos, el plástico de lluvia, la leña, las botellas, todavía están allí. Solo faltaban los comederos de Butterfree, Krabby y Wingull. Ya haría otros más tarde. El agua dulce se estaba agotando. Solo quedaban 5 cubos. Ojalá lloviera pronto para reponerla. Pero no estaba demasiado preocupado. Desde que exploraba el bosque, había encontrado varios arroyos que provenían del lago central. Planeaba que Krabby cavara una zanja para desviar el arroyo. Así, el agua dulce dejaría de ser un problema. Una vez arreglado el pestillo, empezó a preparar la cena. Poliwag y los demás seguían tapando agujeros, tantos que probablemente tendrían que trabajar también después de cenar. La cena fue sencilla. Los 2 últimos cangrejos, unos suishiwashi a la parrilla y algas para el tonto. Eso fue todo. Poliwag, Butterfree, Krabby, Wingull, vuelvan y coman. Poli. Ya voy. Poliwag soltó la piedra que arrastraba, se enjuagó rápidamente en el cubo y corrió hacia la mesa. Burree. Butterfree soltó la cesta que usaba para cargar piedras y voló de vuelta también. Krabby y Wingull también habían estado transportando piedras toda la tarde. Reiji se sorprendió de que Wingull hubiera intervenido. Era una buena señal. Tal vez, cuando se familiarizaran más, podría finalmente entenderlo. Si se marchaban de la isla, también se llevaría a Wingull. Era una pena que aún no pudiera ver su panel de competencia. Poliwag y Butterfree comieron cangrejo. Krabby y Wingull comieron pescado. Una vez que terminaron de cenar, siguieron trabajando para rellenar los demás agujeros. Les tomó varias horas más, pero finalmente terminaron. Mientras los Pokémon estaban ocupados, Reiji preparó la cena. Después de tapar los últimos agujeros, los 4 Pokémon asaron pescado como refrigerio nocturno y Reiji se ocupó de sus pies. Después de caminar todo el día, tenía los pies llenos de ampollas. Se las reventó todas. Heridas nuevas sobre heridas viejas. No tenía ni idea de cuándo sanarían. El corte en su talón estaba casi cubierto de costra. Las ampollas eran leves. Después de curarse los pies, agradeció de nuevo a Wingull y regresó a la casa del árbol a descansar con sus 3 Pokémon. Todos estaban completamente agotados. Ni siquiera tenían energía para comer mucho. Mejor dormir temprano esta noche. Fin del capítulo. Hoy hizo buen tiempo. No hubo un sol abrasador por la mañana, solo una fresca brisa marina. Anoche, Krabby los persiguió como perros y casi se orinaron del terror cuando apareció Ridon. Todo el día había estado lleno de miedo. Pero tras una buena noche de descanso, todos se habían recuperado. Mientras evitaran el centro de la isla, no había mucho de qué preocuparse. Después de todo, ni siquiera Pidgeot se había lanzado con todas sus fuerzas la última vez. Claramente, no le importaban los pocos debiluchos que rondaban en el borde de la isla. Mientras no invadieran los territorios de Pidgeot o Ridon, no serían atacados. Aún así, ayer no fue del todo infructuoso. Al menos, descubrió la ubicación de la isla. Archipiélago Naranja Isla Fairchild. Debido a la presencia de 2 poderosos guardianes, la isla permaneció deshabitada. Con razón no había visto ni un solo barco en todo este tiempo. Lógicamente, una isla deshabitada en el centro del archipiélago debería haber sido un centro de tránsito ideal. La ruta marítima debería haber estado muy transitada. Pero la ausencia de barcos demostraba algo. No había rutas marítimas establecidas que pasaran por allí. Ningún navío se atrevía a acercarse, probablemente debido a la amenaza de ser atacado por el gobernante de la isla, Pidgeot. Incluso con marineros que entrenaron Pokémon a bordo, los Pokémon de nivel líder de gimnasio no tendrían ninguna posibilidad de proteger este lugar. Se necesitaría, como mínimo, una fuerza de élite 4 para defender una isla tan rica en recursos. Tanto Pidgeot como Ridon, al frente de sus respectivos grupos, eran Pokémon de al menos el nivel élite 4. En cuanto a los demás miembros de sus manadas, se desconocía si también habían alcanzado ese nivel. En otras palabras, esta isla tenía al menos 2 Pokémon de élite 4. Y ante semejante poder, la mayoría de la gente no tendría ninguna posibilidad. En su vida anterior, había visto mapas de las islas del archipiélago naranja en la Pokédex. La casa del árbol estaba ubicada al suroeste de la isla. Las 3 islas habitadas más cercanas eran Isla Kinoo al sureste. Una gran ciudad con un puerto que podía acoger cruceros. En el anime, incluso había un crucero que realizaba juegos de Pokémon.
Isla Shamouti al noreste, ubicada cerca de las islas de las tres aves legendarias. Isla de Fuego, Isla de Hielo e Isla de Rayo. Estas aparecieron en la película de Lugia. Isla Pinkan al suroeste. La tierra natal de los Pokémon rosas. En el anime se mostraba como una reserva natural. Estas tres eran las islas más cercanas. Ahora que tenía una dirección, todo sería mucho más fácil y aunque la isla Shamouti podía descartarse, pues era el hogar de las tres aves legendarias. Si tenía mala suerte y se enfadaban cuando llegaba, se acabó la partida. La isla Pinkan también estaba descartada. Al ser una reserva natural protegida, estaba patrullada por la agente Henry y guardabosques. La gente común no podía desembarcar. Como entrenador no registrado, ir allí sería como caer en una trampa. ¿Cómo explicaría sus orígenes? ¿Amnesia? ¿Naufragio? ¿Y luego amnesia otra vez? No tener identidad era un gran inconveniente. La agente Henry lo consideraría un cazador furtivo y lo encarcelaría. Así que la isla Pinkan tampoco era una opción. Eso dejaba la isla Kinou, que ahora parecía la mejor opción. Con un puerto y un tráfico de cruceros constante, probablemente era un destino turístico. Mucha gente entrando y saliendo, ideal para que un entrenador fugitivo se integrara. Hasta obtener la condición de entrenador legal, tuvo que evitar la exposición pública. Si la agente Henry lo interrogaba, no tendría respuestas. Aparte de la isla Kinou, también había otras opciones. Isla Mandarín Sur. Directamente al sur de su ubicación, la isla más grande del archipiélago naranja. Isla Rayo de Sol al oeste, donde se encontró el Onix de cristal. Esta isla había aparecido en el anime y era conocida por sus artesanos del vidrio soplado, pero no tenía un centro Pokémon, lo cual no era ideal. Isla Mandarín Norte, también al oeste, aparece en un episodio donde el equipo Rocket usó a Drowzee y una torre de radio para controlar a los Pokémon locales. Todos estos lugares estaban más lejos que la isla Kinou. A menos que pudiera viajar largas distancias por agua, Kinou seguía siendo la mejor opción. Para viajes marítimos de larga distancia, los Pokémon de tipo volador eran ideales. Podía llegar a la isla Kinou en un día. Los de tipo agua serían más lentos. Entre los tipos voladores capaces de llevarlo a través del mar, sus opciones eran Pidgeot, Fearow y Pelipper. Estas eran las únicas evoluciones de etapa final disponibles en la isla que podían transportar a un humano. Pidgey, Spearow y Wingull no habían evolucionado. Carecían de la resistencia y la potencia necesarias para el viaje. En cuanto a Butterfree o Beedrill, esos bichos tenían poca resistencia. Bueno para emergencias, pero no apto para travesías marítimas. Entre los tipos agua, algunas especies eran capaces de transportar a una persona. Tentacruel, Gyarados, Lapras, Sharpedo y Wailord. Esos eran los tipos agua de etapa final que podría encontrar y que podrían sacarlo de la isla. Los más fáciles de atrapar entre estos fueron Tentacruel, Gyarados y la preevolución de Sharpedo. En resumen, tenía varias opciones viables. Pidgeot, Fearow, Pelipper, Tentacruel y otros. Pero en ese momento, el más accesible era el Wingull que venía todos los días a buscar comida. Pidgey y Spearow también fueron fáciles de encontrar y criar hasta su forma final para el transporte. Pero como ya tenía un Wingull amigable de visita, no hubo necesidad de domesticar a otro. Todo lo que tenía que hacer era capturar ese Wingull, elevarlo hasta convertirlo en un Pelipper y podría salir de la isla. El problema era que no podía ver el panel de competencia de Wingull. No sabía cuándo evolucionaría, si tendría la habilidad hidratación o si podría convertirse en el creador de clima que necesitaba. Ni siquiera lo había atrapado aún. Solo habían pasado 2 días juntos. Comiendo, entrenando y trabajando codo con codo. No estaba seguro. ¿Debía atraparlo ahora o despertar su afecto primero? No quería asustarlo con una captura fallida. Eso arruinaría todo su plan de escape. También había una tercera opción además de montar en Pokémon de tipo volador o de tipo agua. Construir una balsa y hacer que Pokémon de tipo agua la tiren. Pero eso sería demasiado lento. Solo un último recurso. Su primera opción seguía siendo los de tipo volador, luego los de tipo agua. La idea de la balsa era el refuerzo de los refuerzos. Uf, otra vez estoy dándole vueltas, murmuró Reiji mientras hacía los estiramientos matutinos. Se dio cuenta de que escapar de la isla no era tan difícil, pero había estado obsesionado con ello toda la mañana. Ni siquiera se dio cuenta de que Poliwag estaba trotando, de que Krabby estaba levantando sus pinzas o de que Butterfree estaba practicando telequinesis. Estaba perdido en sus pensamientos. Finalmente Poliwag lo sacó de su ensimismamiento, recordándole que era hora del desayuno.
yo, gruñó Poliwag, con la sartén en la boca. Su cuenco de comida. Rayos. Me olvidé del desayuno. Dijo Reiji, sobresaltado. Tranquilos. Tranquilos, que ya viene la comida. Rápidamente cogió una docena de pescados del barril de agua, mitad hervidos, mitad asados, y los sirvió en un santiamén. Llamó a sus 3 Pokémon para que comieran. Como era de esperar, Wingull también llegó justo a tiempo. Wow, Wingull aterrizó de lleno en la mesa, sin vergüenza alguna. Claramente estaba allí para comer. Menos mal que Reiji había planeado con antelación y había preparado sopa de pescado adicional solo para eso. Al ver a Wingull comer felizmente con los demás, tomó una decisión. Mañana por la mañana iría de buscar un poco de miel para aumentar su cariño. También intentaría preguntarle a Wingull si quería unirse a ellos y convertirse en su cuarto compañero de equipo. Pero eso sería para mañana. Para entonces sabría si Wingull tenía el potencial y la capacidad para predecir el tiempo. Después del desayuno, volvimos al entrenamiento. Poliwag volvió a trotar para ganar resistencia. Krabby continuó con sus ejercicios de levantamiento de pinzas. Sus garras eran su arma más poderosa. Liberar su potencial era clave. Butterfree se centró por completo en la telequinesis. Reiji incluso le dio un giro. Vertió agua en el plato de comida y lo retó a levantarlo con poder psíquico sin derramarlo. Muy Butterfree miró fijamente el cuenco. ¿Añadir agua? ¡Qué cruel! Era solo una mariposa. Pero Reiji tenía una razón. Fortalecía tanto el poder como el control de la telequinesis. Sin acceso a técnicas avanzadas, este era su mejor método para entrenar en confusión. La tarde llegó y se fue. No volvió a pescar nada, probablemente porque la invasión de cangrejos había asustado a todos los peces. Se dio por vencido y en su lugar recogió algunas algas. Después de cocinar la cena, envió a Butterfree a llamar a los demás de regreso de su entrenamiento con pistolas de agua. Una vez más, echaron mano de las reservas de comida. Si seguían así, pronto se les agotaría. Hora de cazar cangrejos mañana. Esos pequeños punks estaban por todas partes, siempre tratando de pellizcarlo. Merecían ser comidos. Mientras los Pokémon comían, Reiji abrió el panel de competencia de Poliwag para revisarlo. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 34,11% nivel. 18,93% habilidades. Humedad, 1,13%, barra oculto. Nado rápido, 3,13%. Movimientos. Actualizar, 4,11%. Doble bofetada, 9,12%. Pistola de agua, 13,54%. Burbuja de luz, 1,21%. Poliwag estaba casi en el nivel 19, solo un paso más cerca del 25. Doble bofetada había alcanzado el 9%, gracias a todos los Pokémon que abofeteó mientras cubrían su retirada. La pistola de agua también mejoró con el entrenamiento, ahora en un 13%. La subida de nivel le había enseñado un nuevo movimiento de tipo agua. Rayo burbuja. Parecía una versión mejorada de Google, con 25 puntos más de potencia. No valía la pena entrenar a burbuja, pero rayo burbuja sí. Sería un desperdicio no hacerlo. Cerró el panel de Poliwag y revisó el siguiente de Butterfree. Sin mantequilla tipo. Insecto barra volador género. Femenino potencial. 69,96% nivel. 16,86% habilidades. Ojos compuestos, 4,21%, barra oculto. Lente tintada, 0,21% movimientos. Confusión, 8,14%. Tiro de cuerda, 6,15%. Ráfaga, 5,13%. Picadura de insecto, 1,29%. Supersónico, 2,11%. Polvo venenoso, 5,13%. Espora aturdidora, 8,22%. Polvo para dormir, 7,35%. Rayo psíquico, 2,11%. Butterfree había subido mucho de nivel, casi al nivel 17. Sus ojos compuestos habían aumentado un 3%. Durante la persecución de Krabby, tuvo que explorar caminos y defenderse constantemente, lo que la obligó a estar muy atenta a su entorno. La visión era esencial, por lo que el aumento tenía todo el sentido. La confusión ahora estaba en el 8%. Ella estaba trabajando duro. El poder de Stream Shot había aumentado desde todas las veces que lo usó para obstaculizar a Krabby. La ráfaga aumentó un 4%, por lo que derribar a Krabby una y otra vez debe haber sido agotador.
Los poderes supersónicos, de polvo venenoso, de esporas aturdidoras y de polvo somnífero también aumentaron a medida que los usaba para controlar a la multitud. Por último, había aprendido un nuevo movimiento psíquico. Sibeam, poder 65, con la posibilidad de confundir. Teniendo en cuenta su base con confusión, tenía sentido. Esta Butterfree era realmente única. Gran potencial, habilidad oculta e incluso un movimiento heredado. Cuanto más la veía, más le gustaba. Ella fue su primer Pokémon de alto potencial, desbloqueado completamente mediante el entrenamiento. Tenía que seguir esforzándose. A continuación, abrió el panel de Krabby. Cangrejita tipo. Agua género. Masculino potencial. 56,5% nivel. 11,76% habilidades. Hipercortante, 4,22%, barra oculto. Fuerza pura, 0,53% movimientos. Brazo de martillo, 0,22%. Leer, 0,43%. Pistola de agua, 7,85%. Endurecer, 6,14%. Garra de metal, 0,84%. Excavar, 4,54%. Krabby estaba casi en el nivel 12. Gracias a la abundante comida y la miel de Beedrill, sus Pokémon subían de nivel rápidamente. Hypercutter alcanzó el 4%. Con todo el trabajo de excavación y transporte de rocas que había hecho Krabby, eso no fue una sorpresa. La pistola de agua también había subido. La excavación alcanzó el 4%. La mayoría de los agujeros en el campo de hierba habían sido rellenados por Krabby, el pequeño y trabajador. Cerró el panel. La cena estaba a punto de terminar y era hora de que todos se fueran a dormir. No hay horas extras esta noche. No hay más huecos que llenar. Los Pokémon estaban agotados. Es hora de descansar un poco temprano. Lo necesitarían para el robo de miel del día siguiente. Aplausos, aplausos. Reiji captó su atención. Ya terminamos de cenar. Descansemos un poco. Wingull, nos vemos mañana. ¡Wow! Wingull notó el cansancio en los ojos de los demás, asintió y se fue volando. Pronto abandonarían la isla. Pero quién sabe qué nos esperaba ahí fuera. ¿Realmente valdría la pena? ¿Trabajos de 9 a 5? ¿Un trabajo interminable? Tal vez pescar en una isla no fuera tan malo después de todo y fin del capítulo. El día comienza por la mañana, pero hoy no hubo entrenamiento matutino. Estaban planeando robar la miel de Beedrill. Krabby, quédate y vigila el lugar. Volveré pronto con Poliwag y Butterfree, dijo Reiji, recogiendo el cubo de agua y saludando a Krabby. Quachik, no tardes mucho, gritó Krabby, prometiendo proteger la base adecuadamente. Luego Reiji, Poliwag y Butterfree se dirigieron al territorio Beedrill. La misma rutina de siempre. Butterfree ponía a dormir a la Beedrill y, al regresar, le robaban la miel. Bastante seguro, considerando todo. Muy tilde y... Media hora después, Butterfree regresó, anunciando el éxito. Los Beedrill estaban dormidos. Era hora de buscar la miel. De acuerdo, solo tomemos un poco esta vez, murmuró Reiji. La última vez se dejó llevar por la avaricia y Cangreburger le tendió una emboscada. Si volvían a alborotar la colmena, tendrían que abandonar el botín y huir. De todos modos, el nido de Beedrill no estaba lejos de la casa del árbol. El viaje de ida y vuelta tomaba unos 10 minutos. Era más inteligente traer lo suficiente para 2 o 3 comidas y volver por más cuando fuera necesario. Seguiría asaltando el patio trasero de Beedrill toda la vida si fuera necesario. Después de todo, fueron ellos quienes lo persiguieron y le hirieron la pierna. Aunque esta mañana por fin se dio cuenta de que ya no necesitaba la muleta. Aún le dolía un poco el pie, pero caminar ya no le costaba. Quizás incluso pudiera correr mañana o pasado mañana. Esa lesión había ocurrido el día 15. Ahora era el día 27. Tardó unos 12 días en recuperarse, pero finalmente estaba de pie nuevamente. Después de recolectar la miel, le pidió a Butterfree que también tomara algunas bayas Charty y luego regresó a la casa del árbol. Antes de irse, también hizo que Butterfree despertara al hipnotizado Beedrill. Bien podrían seguir cuidando la miel para él. Para cuando regresaron, Wingull ya los esperaba en la casa del árbol. Reiji sospechaba que Wingull había construido su hogar cerca, pero aún no tenía idea de dónde estaba su nido. Vamos, todos adentro a por miel. Gritó Reiji. Esta vez, no armó un escándalo ni comió al aire libre. Hizo que el equipo entrara en la casa del árbol. Aunque el aroma floral de la miel flotara, la casa del árbol no tenía ventilación. El olor quedaría atrapado dentro, con muchas menos probabilidades de llegar a la nariz de Krabby.
Era la primera vez que Wingull comía miel dentro de la casa del árbol, pero estaba dispuesto a arriesgarse. Ya había compartido tantas comidas allí, ¿qué más da una más? Reiji también estaba tanteando el terreno. Si Wingull estaba dispuesto a entrar en la casa del árbol, significaba que la confianza entre ellos había alcanzado un buen punto. Empezaba a sentirse seguro de poder atraparlo. La casa del árbol ahora tenía una claraboya. No era útil de noche, pero durante el día iluminaba el interior incluso con la puerta de madera cerrada. Mientras los 4 Pokémon sostenían sus cuencos en la boca y formaban fila para recibir la miel, Reiji no los hizo esperar. Abrió el cubo y, con una taza de metal, sirvió 4 porciones en cada cuenco. Habían recogido unos 4,5 kilos de miel, suficiente para un desayuno y un postre. Luego se agotaría. Con un Pokémon más, la proporción por Pokémon se había reducido. Reiji se dio cuenta de inmediato. Los Pokémon podían ser simples, pero los humanos, complicados. Como cuando un dormitorio para 4 personas genera 6 chats grupales. Precisamente por eso prefería la compañía de Pokémon. Nada de política de oficina, ni falsas ilusiones del jefe, ni horas extras, ni la cultura del ajetreo, la vida pesquera era así de pura y sin pretensiones. La gente mira a los pescadores y piensa que se han dado por vencidos. Sin ambición. Sin esperanza. Pero incluso los pescadores tienen sueños. Sueñan con tumbarse cómodamente, encender un cigarrillo y pescar un pez grande. Entonces este pobre pescador fue Isekai, conoció a algunos Pokémon de corazón puro y el mundo claramente no quería que se quedara de brazos cruzados. Para alguien que ya se había retirado de la sociedad, conocer Pokémon como este fue la combinación perfecta. Sabía que los Pokémon eran ingenuos. Por eso estaba dispuesto a invertir todos sus recursos en aquellos con potencial. Si pudiera criarlos bien, quizá lo ayudarían a sobrevivir en esta isla un poco más. Quizás incluso le traerían beneficios reales. Aunque solo lo ayudaran a no morir, eso sería suficiente. Con Pokémon puros, no tenía que preocuparse por la traición. Nada de primera espada en el corazón tras regresar a la civilización. Incluso en el anime, los Pokémon del villano seguían la brújula moral de su entrenador. Un entrenador que lo daba todo amor, cariño, esfuerzo, creaba vínculos lo suficientemente profundos como para generar confianza. Eso era lo que hacía que la vida con Pokémon fuera tan pacífica, sobre todo en comparación con el agotador mundo de la política humana. Para un oficinista agotado convertido en pescador, esto era una bendición. Nunca se sintió solo. Tenía peces. Tenía Pokémon. Así era la vida. Una vez que el equipo terminó su miel y se dejó caer sobre las colchonetas para descansar, Reiji sacó una Pokéball y la colocó frente a Wingull. Wingull, ¿te gustaría unirte a nosotros? ¡Wow! Wingull parpadeó al ver la bola rojiblanca. Su mente recordó sus extraños encuentros con Reiji. Todo empezó cuando robó un pescado y enfureció a Reiji hasta el punto de explotar. Pero a Reiji ya no le importó, y Wingull terminó molestándolo. Ese pequeño renacuajo tenía la mecha muy corta. A Wingull le encantaba jugar con él. Se abalanzaba sobre él, soltaba palabrotas y siempre ganaba. Porque Poliwag no podía volar. No podía alcanzarlo. Su primer encuentro también fue la primera vez que Wingull cocinaba. Desde entonces, no dejaba de volver. Reiji siempre le guardaba algo, asegurándose de que Poliwag no lo notara. Wingull se reía en secreto cada vez, usando los bocadillos secretos para enfurecer a Poliwag y hacerlo enfurecer. Luego llegó la miel. Wingull se volvió más atrevido. Empezó a comer en la mesa, aunque técnicamente no era parte del equipo. De todas formas, Reiji le daba comida y miel. Wingull no entendía por qué. Al principio, sospechó que era veneno. Pero Reiji siempre hacía ofertas sin tapujos. Si quería atraparlo, se lo pedía, como ahora. Su decisión ahora determinará si podrá seguir comiendo comida cocinada, y esa dulce, dulce miel. Si aceptaba y entraba en la Pokéball, podría quedarse y vivir con Poliwag, Butterfree y Krabby. Si se negaba, regresaría a una vida errante, llevada por los vientos estacionales. Miró de reojo el rostro indiferente de Poliwag, esperando que ese molesto pajarito no se uniera a su grupo. Luego a Butterfree, que parecía demasiado ansioso, revoloteando en círculos como diciendo: di que sí. Di que sí. Entonces Krabby, estoico como siempre, no dijo ni una palabra. Finalmente, Wingull extendió un ala y pulsó el botón de la Pokébola. Un destello de luz roja la atrajo. Unos parpadeos, y la Pokébola quedó en silencio. Reiji dejó escapar un silencioso suspiro de alivio.
Estaba preparado para el rechazo. Habría dicho que no a gorronear si Wingu lo hubiera rechazado. Los límites eran importantes. Había que saber qué aceptar, qué rechazar y cuándo alejarse. Ya no estaba en su fase de pasión. Se acabaron las cruzadas por internet y los gritos al vacío. Si algo no funcionaba, seguía adelante. Incluso con Wingull. Había otros Pokémon que podrían ayudarlo a escapar de la isla. Pero al ver las estadísticas de Wingull, creía que este era el indicado. Menos mal que no lo había forzado. El enfoque suave fue, sin duda, la decisión inteligente. Él podía actuar con tranquilidad, pero atrapar uno bueno siempre le hacía sentir como si estuviera desfilando por la calle con él atado a su espalda. Wingull tipo. Agua barra volador género. Femenino. Potencial. 57% nivel. 16,57% habilidad. Hidratación, 6,39%. Movimientos conocidos. Ráfaga, 7,59%. Gallina, 8,01%. Anillo agua, 5,23%. Remojo, 4,14%. Gruñido, 11,23%. Pistola de agua, 10,49%. Ataque rápido, 8,29%. Supersónico, 3,54%. Ataque de ala, 4,58%. 57% de potencial, tal como sospechaba. Este Wingull era especial. No solo listo y hablador, sino realmente prometedor. El nivel 16 ya era suficiente para la supervivencia y el combate básicos. Se preguntó si tendría otras peculiaridades además de hablar basura. Era un poco superior, lo que significaba que tenía experiencia en combate. Eso perjudicaba un poco su capacidad de entrenamiento. Menos espacio para moldear su personalidad desde cero. Pero de todos modos no planeaba usarlo para combate. Su función ya estaba definida. Apoyo meteorológico, refuerzo y servicio de transporte. Y no decepcionó. Esa habilidad de hidratación evolucionaría a llovizna más tarde. Finalmente obtuvo el entrenamiento de habilidad que Poliwag necesitaba para marcar el clima. Fue una pena que Wingull no tuviera una habilidad oculta, pero era un detalle menor. Lo más importante era llovizna y su capacidad para sacarlo de la isla. De ahora en adelante, Wingull cumpliría un papel de apoyo. No es que no pudiera luchar. Con 3 movimientos de tipo volador y 3 movimientos de tipo agua, claramente tenía un talento que valía la pena desarrollar. Si se entrena bien, su potencial podría superar los 60 después de la evolución. Eso lo convertiría en un miembro más de su equipo de élite. 3 Pokémon con potencial para el alto mando, nada mal. No son precisamente especies de primer nivel, pero aún así y un auténtico equipo del alto mando. Todas fueron excelentes elecciones. Excepto Poliwag. Butterfree heredó confusión. Un talento sólido. Excelente en los tipos volador e insecto. Reiji se había centrado primero en el lado psíquico. Krabby tenía esa garra mutada y heredó el brazo martillo. Un enorme potencial de poder. Casi se la cortó una vez, menos mal que no lo hizo. Podría estar relacionado con el hipercortador. Perder esa garra única habría sido trágico. Recibir otra mutación como esa fue pura suerte. No volvería a tener esa oportunidad. Y luego y estaba Poliwag. Potencial mediocre. Talento mediocre. Tenía una habilidad oculta, lo cual fue una grata sorpresa. Podía limpiar estados alterados, lo cual no está nada mal. Su bola de hielo mostró cierta afinidad con el tipo hielo. Quizá algún día podría aprender puño hielo. Sería útil. ¿Pero para qué servía el lector de mentes? Esto no era un videojuego. No necesitaba fijar la mira para aumentar la precisión. En la vida real, o acertabas o no. Si ya estabas frente a frente con el objetivo y aún así fallabas, significaba que eran más rápidos. Aún no le había encontrado uso al movimiento. Nunca se activaba durante el entrenamiento. Quizás solo importaba cuando Poliwag alcanzaba el límite de su pistola de agua. Quizás el movimiento existió para ese tipo de avance. O tal vez Poliwag ni siquiera sabía que tenía el movimiento. Quizás necesitaba un empujón suyo. Fue raro. No como la ráfaga directa de pistola de agua. La descripción del movimiento en el panel de competencia decía: siente los movimientos de tu oponente con el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Con el corazón? ¿Cómo? Literalmente. ¿Hablamos del cerebro o del corazón? Tiene sentido en un juego. ¿En la vida real? Totalmente absurdo. El entrenamiento de Poliwag se había topado con un muro. La precisión era alta para 3 pistolas de agua seguidas, pero la cuarta siempre salía un poco lenta.
Quizás era el momento de probar el adivinador. Si pudiera rastrear pelotas en movimiento, podría rastrear enemigos en movimiento. Poliwag no tenía las mismas estadísticas que los demás. Pero si pudiera profundizar más, tal vez encontraría su verdadera fuerza. Golpe. Después de atrapar a Wingull y revisar sus estadísticas, Reiji lo dejó salir nuevamente. Estaba contento con el resultado. El potencial del 57% no era el 60%, pero estaba cerca. Empezaba a notar una tendencia. Los Pokémon no evolucionados rara vez superaban el potencial 60. Cuando lo hacían, probablemente eran legendarios. Tal vez algún día pueda probar a un bebé legendario y descubrir qué tan alto podría llegar ese número. Pero por ahora, entrenamiento matutino. Poliwag, Butterfree, Krabby, Wingull ahora es compañero de equipo. Saluden todos. Yo, dijo Poliwag. Todavía no le gustaba ese charlatán molesto, pero al ver la cara de felicidad de Reiji, le dio una bienvenida poco entusiasta. Quachik, intervino Krabby. Siguió en gran medida el ejemplo de Poliwag, pero aún así asintió con la cabeza a Wingull. Butterfree agarró a Wingull y la hizo girar afuera, haciendo alegres círculos en el aire. ¡Wow! Wingull estaba nerviosa por la emoción. Sus alas estaban diseñadas para planear y volar horizontalmente. Las elevaciones verticales no eran lo suyo. Muy bien, Butterfree, volvamos al entrenamiento. Poliwag, Krabby, lo mismo dijo Reiji, atrapando a Wingull en plena caída y dejándola posarse en su mano. En cuanto a ti y nada de entrenamiento por ahora. Déjame pensar en algo primero. Fin del capítulo. Mientras los Pokémon realizaban su entrenamiento matutino y Reiji preparaba el almuerzo, sus pensamientos estaban completamente centrados en elaborar un plan de entrenamiento para Wingull. El problema era que no podía encontrar ninguna solución. Después de todo, siempre había tenido la intención de que Wingull sirviera como su meteorólogo, unidad de apoyo y transporte. Pero ninguna de esas funciones pudo cumplirse hasta que evolucionó. Tal como estaban las cosas ahora, Wingull no tenía la habilidad llovizna, no podía transportar pasajeros ni ayudar a Poliwag a entrenar su propia habilidad. Además de practicar movimientos de tipo pistola de agua y volador, Reiji no podía pensar en nada más en lo que Wingull pudiera trabajar. ¿Eh? Espera un segundo, murmuró, echando algunas plantas acuáticas al cubo para el pequeño mientras preparaba el almuerzo. Fue entonces cuando vio el Wishiwashi en el agua. Wingull podría aprender pulso de agua, y Wishiwashi podría enseñarlo. En el panel de competencia de Wingull, pulso de agua era uno de los movimientos en gris en su conjunto de aprendizaje, lo que significa que era compatible, pero aún no estaba desbloqueado. El panel de competencia no solo mostraba los niveles potenciales. También enumeraba todos los movimientos conocidos que un Pokémon podía aprender, sus descripciones y notas de habilidad. Era básicamente una Pokédex viviente. Wishiwashi, sube, señaló Reiji hacia el cubo. Planeaba que Wingull aprendiera pulso de agua copiándolo. Pero cuando Wishiwashi asomó la cabeza, Wingull no estaba a la vista. Había estado posado en el tejado hacía un momento. ¿A dónde se fue? Wingull. Wingull. Gritó Reiji hacia el cielo. No hubo respuesta. Dejó de llamar. Probablemente no había desaparecido ni nada, a menos que ya no quisiera miel. Muchos Pokémon querían miel. Él no necesitaba específicamente a Wingull. Simplemente no sabía si volvería a tiempo para el almuerzo. Olvídalo entonces, Wishiwashi. Ve a jugar. Reiji se sintió un poco incómodo al llamarlo sin ninguna razón, así que le dio un poco de miel como compensación y lo dejó volver a discutir con Magikarp. Había descubierto recientemente que Wishiwashi podía vencer fácilmente a Magikarp. Probablemente se dio cuenta de que el tonto era puro ladrido y nada de mordida, solo un Magikarp con salpicadura. Aún así, aunque Wishiwashi fuera débil, podía usar pulso de agua. Así que, técnicamente, estaba un nivel por encima de Magikarp. El entrenamiento matutino terminó rápidamente y el almuerzo estuvo listo poco después, pero Wingull aún no había regresado. Así que Reiji dio una simple orden. Butterfree, vuela y echa un vistazo. ¿Puedes ver a dónde fue Wingull? Butterfree asintió y se elevó hacia el cielo. Recorrió con la vista el dosel del bosque circundante, pero no pudo ver rastro alguno de Wingull. Ella regresó con Reiji, sacudiendo la cabeza para indicar que no había suerte. ¿Dónde se habrá metido Wingull? Murmuró Reiji. Dejó de intentar adivinar y llamó a todos a comer. No tenía sentido esperar.
Justo cuando repartía pescado a la parrilla al equipo, Wingull finalmente llegó, tan tarde como siempre, con algo en el pico. Bajo la luz del sol, el objeto brillaba con un deslumbrante resplandor azul océano. Wingull. ¿A dónde fuiste? Toma, este es tuyo. Reiji rápidamente le puso su porción de almuerzo frente a ella mientras aterrizaba en la mesa. Pero Wingull no miró el pez. En lugar de eso, se acercó a Reiji y suavemente colocó el objeto en su boca. Una piedra azul transparente, similar a una gema. ¿Una gema azul? Reiji recogió el objeto brillante, aún manchado por la saliva de Wingull. Su intenso tono azul se asemejaba al mar mismo. No tenía ni idea de para qué servía. En la sociedad humana, podría venderse por algo de dinero. Pero aquí, era solo una roca brillante. Probablemente la forma en que Wingull le devolvía el favor por toda la miel y la comida. Miró la gema durante un rato, no vio ninguna utilidad para ella y la dejó a un lado sin pensarlo mucho. Fue solo cuando notó que Poliwag, Krabi, Magikarp, Wishiwashi y Wingull miraban la gema con ojos hambrientos y ardientes que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Gema de agua. Una pequeña gema que contiene una densa energía de tipo agua. Extremadamente atractiva para los Pokémon de tipo agua. Pureza. 76,92%. Caramba. ¿En serio? Reiji se quedó atónito cuando el panel de competencia mostró los datos del objeto. Esta pequeña roca azul era básicamente hierba gatera para los tipos agua. Solo entonces se dio cuenta de que no era solo un adorno bonito. En realidad, mejoraba el control y la afinidad de un Pokémon de tipo agua por la energía de este tipo. Incluso podría aumentar su potencial. Era un objeto raro y valioso. Y Wingull, al ser de tipo agua barra volador, se habría beneficiado enormemente de ello. Aún así, lo regaló. Wingull, ¿de verdad me vas a dar esta gema? ¡Wow! Wingull asintió. Era su forma de agradecer. Honestamente, de regreso, había estado tentada de comérsela. Esa gema apestaba a dulce energía de agua, y su boca estaba prácticamente inundada de baba. Pero seguía pensando en algo aún más dulce que la gema de agua. La miel. Eso la ayudó a resistir el impulso de engullirla. Ya había comido una gema de agua una vez. Le provocó una indigestión terrible. Los antojos y el gusto eran dos cosas diferentes. La gema del agua despertó un anhelo psicológico que le susurró. Cómeme, cómeme, la miel, en cambio, le provocaba un antojo físico. Tan solo un toque de su dulzura floral le hacía gritar al estómago. Come miel. Tengo que comer miel. Así que entre los dos, triunfó la miel. Solo los tipos agua que nunca hayan visto una gema de agua antes serían incapaces de resistir su atracción. Al ver que los 4 Pokémon a su alrededor miraban la gema como si fuera un tesoro, Reiji rápidamente la envolvió en una tela vieja y la escondió en la casa del árbol. Tuvo que sellarlo para evitar que su olor atrajera a otros tipos aguas salvajes cercanos. Cuando regresó, aplaudió y gritó. Muy bien. Hora de comer, vamos. Olvídense de la roca. No pasó nada. Solo comida. Aunque todos los Pokémon seguían queriendo la gema de agua, se contuvieron y esperaron sus instrucciones. Confiaron lo suficiente en él como para dejarla ir. En cuanto a Butterfree, no le interesaba en absoluto. No tenía tipo agua. Para ella, la roca brillante era solo, una roca. Después de comer, mientras el equipo dormía la siesta, Reiji no dejaba de darle vueltas a la gema. Se preguntaba cuánto potencial podría aumentar, cuánto podría mejorar el control de un Pokémon sobre los movimientos de tipo agua. Sinceramente, el destinatario de la gema ya estaba decidido. Tenía que ser Poliwag. Incluso Magikarp tenía mayor potencial que Poliwag en ese momento. No había duda de quién necesitaba más el impulso. Así como la miel tenía un efecto limitado en Pokémon con un potencial ya alto, la gema agua probablemente no serviría de mucho para Pokémon fuertes. Pero Poliwag, su potencial era de solo 34. Mucho margen de mejora. Si el objetivo era la máxima eficiencia, solo había una opción clara. No hay favoritismo, solo matemáticas. Sin la gema de agua, el potencial de Poliwag podría alcanzar un máximo de 50. Ese sería su límite estricto. El estancamiento era la peor pesadilla de Reiji. No soportaba la idea de que Poliwag se estancara y se quedara allí para siempre. Había hecho una promesa. Ayudar a Poliwag a alcanzar la cima. Iba a cumplirla. Sí, era pescador. Un pescador tranquilo. De esos que solo se preocupan por pescar peces grandes. Pero este era un mundo nuevo, una vida nueva. Quería darlo todo, solo una vez. Él no quería arrepentimientos.
Y su apogeo no habría existido sin Poliwag. No era el tipo de persona que se daba por vencido y decía: bueno, bueno. Un pescador nunca rompe una promesa. A menos que se trate de pescar. Esa parte es demasiado aleatoria. Poliwag estaba ahora a 5 o 6 niveles de la evolución, probablemente 4 o 5 días de entrenamiento. Reiji realmente esperaba que esta gema de agua sorpresa pudiera aumentar el potencial de Poliwag y despertar algún talento oculto de tipo agua. Antes de esto, había estado estresado por el hecho de que Poliwag evolucionaría sin nada especial que ayudara al proceso. Ahora al menos tenía algo. La gema de agua no era legendaria, pero aún así era valiosa. Sin duda lo suficiente para la evolución de Poliwag. Si no lo era, bueno, no había mucho más que pudiera hacer. Era solo un náufrago sin licencia de entrenador. Recolectar miel de Bedrit ya estaba poniendo a prueba sus capacidades. Aunque el centro de la isla tuviera cosas geniales, no se atreverían a acercarse. Ridon lo había dejado muy claro. Ve allí y déjate aplastar. Después de la siesta, se reanudó el entrenamiento de la tarde. Butterfree seguía con su técnica de confusión para cargar agua. Krabby practicaba ráfagas triples de pistola de agua. Wingull perfeccionaba su propia técnica de pistola de agua. Reiji decidió que el entrenamiento de pulso de agua se realizaría en la mañana. Si hacía que Wingull se saltara la práctica de pistola de agua ahora, podría enojarse. Así que, por la tarde, todos se centraron en la pistola de agua. Los métodos ya estaban establecidos. El progreso de cada uno dependía de su propia habilidad y esfuerzo. Reiji no pescó y tampoco invitó a Poliwag al entrenamiento grupal. En lugar de eso, llamó a Poliwag aparte para experimentar. Quería intentar activar el lector de mentes. Si la descripción del movimiento decía siente a tu oponente con el corazón, entonces claramente no se trataba de una habilidad visual. Pero incluso si no usaba los ojos, estos seguían siendo la ventana del alma. Al final, se le ocurrió un compromiso. Cubrir uno de los ojos de Poliwag y hacer que practique golpear bolas flotantes en movimiento con una pistola de agua usando solo un ojo. Primero el ojo izquierdo, luego el derecho. Luego, ambos ojos cubiertos, obligándolo a memorizar el movimiento de la carroza o a percibirlo con algo más. Todo era bastante místico. Reiji no sabía cómo entrenar un movimiento así. Solo tenía que dejar que Poliwag lo sintiera. Si tuviera que explicarlo, tal vez fuera algo como la ecolocalización o la hipermemoria. Recordar la velocidad y los patrones de oscilación del flotador. Ese tipo de cosas. Bien, Poliwag. Entrenamiento con pistola de agua, versión 2. Me cubro un ojo. Solo puedes observar con el otro. Empecemos con un flotador fijo. Yo. Poliwag estaba confundido al principio, pero una vez que le taparon un ojo, tuvo dificultades para percibir la profundidad y la claridad. Tuvo que recalibrar su visión. Está bien, fuego a discreción. PFFT, impacto directo. No está mal. Un objetivo inmóvil no era difícil, incluso con un solo ojo. Ahora intenta alcanzar objetivos en movimiento, dijo Reiji. PFFT, 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 3 pistolas de agua. Solo un impacto. Así que la discapacidad de un solo ojo definitivamente redujo la precisión. No pares. Sigue disparando hasta que puedas impactarlos consistentemente. PFFT, PFFT, PFFT. Poliwag persistió durante media hora. Finalmente, su precisión aumentó al 80% gracias a su entrenamiento previo. Entonces Reiji cubrió el otro ojo. Ahora Poliwag tenía que confiar enteramente en la memoria y el instinto para alcanzar objetivos en movimiento. Pasó otra media hora. Ojo izquierdo, ojo derecho, ya no importaba. Mantenía una precisión superior al 80%. Reiji no buscaba la perfección al 100%. Quería ver si Poliwag podía alcanzar objetivos en movimiento bajo limitación visual para activar el lector de mentes. Esto requeriría una concentración inmensa. Ahora, Reiji le envolvió ambos ojos con una tela fina. Había huecos en el tejido, así que Poliwag aún podía ver vagamente el movimiento de la carroza. Poliwag, dificultad aumentada. Apenas puedes ver el objetivo ahora, pero aún así debes intentar acertar. Reiji probó la venda él mismo. Era como caminar por un mundo borroso y pixelado. PFFT. Pou primer intento. Golpe. Genial. Aumentando el desafío. Añadió otra capa a la venda. Ahora el mundo se transformaba en un mosaico completo. Todo estaba borroso y difuso. Poliwag, fuego. PFFT, PFFT. Ambos fallaron.
Poliwag seguía confiando en sus ojos. Poliwag, tus ojos no te servirán de nada ahora. Debes sentir el flotador. Debes fijarte en él usando algo más. Usa el lector de mentes. Predice el movimiento del flotador. ¿Eh? ¿Lector de mentes? Poliwag no tenía ni idea de qué era el lector de mentes. En ese momento, apenas podía ver nada. Apenas podía distinguir la carroza que se balanceaba con su visión borrosa. Y ahora Reiji decía algo sobre no usar los ojos. Pero ¿cómo se suponía que iba a golpear una carroza en movimiento sin mirar? Ni siquiera podía verla con claridad. En ese momento, el mundo de Poliwag se encontraba entre la luz y la oscuridad. Todo ante sus ojos era gris. Incluso cuando intentó abrir los ojos al máximo, solo vio la luz del sol filtrada a través de la tela hecha jirones. Poliwag, mantén la calma. Necesitas mantener la calma. No importa si no puedes ver, solo intenta sentir el movimiento de la carroza. Haz lo posible por sentirlo. No necesitas pensar en nada más. Reiji vio el pánico y la confusión en el rostro de Poliwag. Inmediatamente dio un paso adelante, apoyando la mano suavemente sobre su cuerpo para calmarlo, y luego le puso una tercera capa de tela sobre los ojos. Con esta última capa, bloqueó por completo la luz. Poliwag ya no podía ver nada, pero Reiji no apartó la mano. La mantuvo allí, dejando que Poliwag sintiera su presencia a través del tacto. Estoy aquí a tu lado, Poliwag. He estado aquí todo el tiempo. ¿Puedes sentirme con tu piel húmeda? Reiji habló en voz baja, con la palma de la mano apoyada suavemente sobre su cuerpo. Yo. Poliwag asintió. Podía sentir la mano de Reiji. Podía sentir su calor, su voz. Reiji estaba justo ahí, a su lado. Esta es la sensación del tacto, Poliwag. Concéntrate en ella. Así como puedes sentirme con tu piel, puedes sentir el vaivén de la carroza con tu corazón. Usa el lector de mentes para sentirlo y luego golpéalo con la pistola de agua. Puedes lograrlo, Poliwag. No te rindas. Créeme, puedes lograrlo. Concéntrate. Ignora el sonido de las olas, de los pájaros en el bosque. Solo siente. Solo escucha. El sonido del viento del flotador, esa suave brisa, bajo la voz firme de Reiji, Poliwag sintió el calor de su mano y la firmeza de su respiración. Tras perder la vista, entró en pánico. Su corazón latía con fuerza, inquieto y descontrolado. Pero a medida que Reiji seguía calmándolo, ese latido caótico se fue estabilizando poco a poco. Y en esa calma, el mundo quedó en silencio. El romper de las olas se desvaneció en el fondo. El canto de los pájaros ya no lo irritaba. Empezó a oír algo más. Su propio latido. El latido de Reiji. Y más allá de eso, vio la carroza balanceándose en la oscuridad. Poliwag parpadeó si es que aún podía parpadear y sintió una extraña claridad. No podía ver nada más. Pero la carroza que veía con claridad, balanceándose. Y al balancearse, formaba ondas, iguales a las que veía al sumergirse en el agua. Esas suaves ondas circulares. No esperaba poder ver nada con los ojos vendados. Y ahora que podía, el flotador oscilante había captado toda su atención. No sabía cómo explicar lo que veía. El lenguaje no era su fuerte. No había forma de contarle a Reiji sobre esa extraña sensación. No había agua donde colgaba el flotador. ¿Cómo era que levantaba ondas blancas? ¿Era el sonido que Reiji le había dicho que escuchara? ¿Era esto lo que Reiji le había dicho que sintiera? Quizás lo fue. Creía que entendía, pero también no. Aún así, si esto era lo que Reiji quería decir cuando dijo usa tu corazón para sentir, entonces tenía que ser así. Se aferró a la sensación. Este misterioso estado al que Reiji lo había ayudado a entrar. Esto tenía que ser a lo que Reiji intentaba guiarlo. Reiji, por otro lado, estaba atónito por el silencio de Poliwag. No tenía ni idea de que hubiera alcanzado algún tipo de iluminación, pero no lo interrumpió. Se le estaba entumeciendo el brazo, pero no iba a arriesgarse a romper la concentración de Poliwag ahora. Si fuera en un momento crucial y se apartara, eso lo convertiría en el villano. Si arruinara su fluidez, se merecería 2 bofetadas. Por suerte, resistió. Solo tenía un brazo. Podía con eso. Solo se retiraría cuando Poliwag reaccionara. Ese era el estándar que se había impuesto. PFFT. Poliwag, aún en silencio, disparó de repente 3 rápidas pistolas de agua pum, pum, pum. Justo a la carroza que se balanceaba. Las 3 impactaron. Un triple disparo, cada disparo impactando en la misma carroza. ¿Qué demonios?
Me lo acabo de imaginar. Dio en el blanco con los ojos vendados. Reiji se quedó mirando en estado de shock. Todo lo que había dicho antes sobre sentir con el corazón, había sido pura tontería. Solo él improvisando, disparando a ciegas. Nada científico. Todo eso de no te rindas y cree en ti mismo. Sí, eso fue pura palabrería. Mejoras para el espíritu apasionado. Al fin y al cabo, había transmigrado a un anime shounen. Y a la lógica shounen no le importaba el realismo. Honestamente, si no fuera por los recordatorios constantes de los Pokémon que lo rodeaban, habría pensado que se trataba de una serie de terror. Con los emboscadores de Krabby intentando cortarle la planta baja, Beedrill persiguiéndolo con jeringas gigantes y Ridon pisoteándolo como si intentaran extraerle fertilizante, era difícil seguir llamando a esto un anime de sangre caliente. Aún así, no había ninguna razón por la que no pudiera aportar calor. Al igual que un pescador que pesca un pez grande, un poco de ánimo a Poliwag no le costó nada. Si podía animarlo con unas pocas palabras, ¿por qué no? No le hizo daño. Y además, la explicación de la habilidad lector de mentes en el panel de competencia ya estaba llena de jerga. Usa tu corazón para sentir. Tu próximo ataque seguro quedará en el blanco. Eso no era ciencia. Era lógica shounen de otro nivel. ¿Un éxito garantizado? En la vida real, eso es una fantasía. ¿Qué significa realmente éxito garantizado? No puedes esquivarlo ni siquiera con teletransporte, como un Abra. ¿Qué pasa si el oponente usa excavar? ¿Qué pasa si usa buceo? ¿Qué pasa si usa protección? Si un movimiento impacta a un objetivo que usa protección, ¿eso cuenta como un impacto o un fallo? Técnicamente, no están esquivando nada. Simplemente están ahí sentados con un escudo. Fallar un objetivo en movimiento, ¿vale? Quizás seas malo. Pero fallar un objetivo estático cara a cara, es una lástima. Cuando Reiji le dijo a Poliwag que lo probara, estaba preparado para el fracaso. Pero funcionó. ¿Fue pura suerte? ¿Una ardilla ciega encontrando una nuez? ¿Una pura casualidad? Incluso si lo fuera, funcionaría. Una pistola de agua que impactó en una carroza, quizás podría atribuirse a la suerte. Un disparo afortunado. Pero 3 pistolas de agua, todas seguidas. Y la segunda y la tercera seguían impactando incluso después de que la carroza se desviara de su curso. Eso ya no era suerte. Y si este pequeñín tuvo tanta suerte, ¿cómo pudo acabar muriendo de hambre en una isla desierta? ¿Cómo pudo cruzarse con él? Pero, ¿quién tuvo suerte, Poliwag o él? Es una decisión difícil. No hay que darle demasiadas vueltas. Un vistazo al panel de competencia confirmaría si se había activado el lector de mentes. Antes de que Reiji pudiera abrirla, los 3 Pokémon que esperaban tranquilamente cerca finalmente entraron, piando y charlando alrededor de Poliwag, preguntando cómo lo hacía. Con los ojos vendados. Triple pistola de agua. Todos los impactos. Fue increíble. Mierda. Butterfree había estado observando todo el tiempo, completamente absorto en el nuevo entrenamiento de Poliwag. Tan concentrado que se había olvidado de practicar su propio movimiento psíquico. Especialmente cuando Poliwag tenía los ojos vendados, la tensión, la seriedad de Reiji ponía nervioso incluso a Butterfree. Nunca había visto a Reiji tan concentrado. Mientras Reiji guiaba suavemente a Poliwag, Butterfree no se atrevió a hacer ruido. Aterrizó en silencio en una rama y se limitó a observar cómo Reiji ayudaba a Poliwag a percibir algo que él no podía ver. Entonces Poliwag golpeó el flotador. Y Butterfree no pudo evitar emocionarse. No fue quien lo golpeó, pero aún así, estaba muy feliz. Poliwag era su compañero. Y el compañero de su compañero también era él mismo. Así que, básicamente, fue quien lo golpeó. Claro que estaba orgulloso, ¿cómo no iba a estarlo? Tener un compañero tan fuerte. Eso era seguridad. Crack crack. Krabby estaba igual de emocionado. Por fin podía respirar de nuevo. Corrió rápidamente para felicitar a Poliwag por aprender un nuevo movimiento. Poliwag Nii fue increíble. Chocar contra la carroza con los ojos vendados. Krabby sintió ganas de besarle los pies. Ya admiraba a Poliwag, pero ahora lo veneraba. Poliwag siempre fue su jefe. Claro, ya había tenido problemas con Poliwag. Pero no lo suficiente como para sabotear su entrenamiento. Si Poliwag era mejor con la pistola de agua, que así fuera. Wingull podía admitirlo. No se trataba de juegos mentales. Poliwag simplemente tenía la ventaja. ¿Podría chocar contra una carroza con los ojos vendados? No estaba seguro. Pero ahora mismo.
Definitivamente no. Las pistolas de agua de 4 disparos podrían ser factibles con el tiempo, pero esto requirió algo más. Solo tendría que entrenar más duro. Alcanzar a Poliwag parecía difícil ahora mismo. Pero no se rendía. De hecho, estaba más motivado que nunca. Tener un rival al que perseguir. Eso era bueno. Solo esperaba que Poliwag no se quedara atrás demasiado rápido. Alcanzarlo con demasiada facilidad sería aburrido. Poliwag se había quitado la venda. Observaba a los 3 Pokémon que lo rodeaban con preguntas y elogios, y parecía un poco avergonzado. Seguía diciendo que no era tan bueno, que solo hacía lo que Reiji le decía. Ni siquiera entendía bien cómo había golpeado el flotador. Después de ponerle la venda, vio que el flotador se balanceaba y levantaba ondas como olas, casi como el océano. Así que simplemente se disparó. Esa fue la historia que les contó a los demás. ¿Lo entendieron? Ese era su problema. Reiji no participó en la conversación. Retrocedió un paso y abrió el panel de competencia de Poliwag. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 34,21% nivel. 19,53% habilidades. Humedad, 2,13%, habilidad oculta. Nado rápido, 3,13%. Movimientos dominados. Lector de mentes, 1, 21%, barra refrescar, 4, 11%, barra hipnosis, 0,82%, barra doble bofetada, 9, 12%, barra pistola de agua, 14%, barra deporte acuático, 5, 21%, barra rayo burbuja, 1, 21%. Poliwag había alcanzado el nivel 19, casi el 20. Y su potencial había aumentado un 0,1%. Pero la parte más importante. Lector de mentes. La suposición de Reiji había sido correcta. Poliwag había activado el lector de mentes. Pero aún no entendía cómo. ¿Cómo había activado el movimiento? ¿Cómo había acertado el golpe? No podía ser solo la venda. Si eso fuera suficiente, cualquiera podría dominar la lectura de mentes. El movimiento ni siquiera tendría que existir. Mindrider no había aparecido en el anime, así que no tenía una base canónica. Pero sí apareció en el manga Pokémon Adventures. En él, un Hitmonlee disparó un rayo brillante desde sus ojos para fijarlo en el oponente, viendo a través de todos sus movimientos. Lo cual, sinceramente, sonaba ridículo. No era una batalla nocturna, ¿para qué necesitaría faros? Decir que era un destello cegador para dificultar la visión del enemigo sería más creíble. ¿Leyendo movimientos? ¿Y si fueran fintas? ¿Y si fuera una finta? ¿Un golpe de intercambio? Y como eres de tipo lucha, si estás luchando contra algo mucho más fuerte que tú, intercambiar golpes es un juego perdedor. Los entrenadores y Pokémon experimentados ni siquiera necesitaban el movimiento. Podían leer a sus oponentes por sí solos. De eso se trataban las predicciones, las lecturas, las contralecturas y los juegos mentales. Un juego de adivinanzas sin fin. Solo los veteranos podían jugar a ese juego. ¿Principiantes? Deberían memorizar las tablas de tipos y aprenderse sus grupos de movimientos primero. También había un Poliwag que usaba lector de mentes en el manga. Recordaba los movimientos del oponente y los predecía con antelación, bloqueando sus ataques. Esa versión parecía más razonable. Más acorde con lo que Reiji creía. El objetivo de Mindrider probablemente era predecir el futuro. Ayudar a un Pokémon a leer el siguiente movimiento de su oponente y luego contraatacar con precisión. En los juegos, se llama retraso prelanzamiento y retraso postlanzamiento. Los personajes tienen animaciones de inicio antes de lanzar sus ataques. Este retraso permite a los jugadores expertos esquivar. En su vida pasada, Reiji tenía las manos lentas. Siempre estaba estancado en el rango bronce. Demasiados troles. Nunca pudo ascender. Luego se dio cuenta, de que tal vez no era malo. Tal vez el emparejamiento solo estaba maldito. Tal vez sus manos no eran el problema, incluso en las novelas de artes marciales, los maestros hablan de contraatacar movimientos, usar la quietud contra el movimiento, vencer la forma con lo infieme. La misma idea. Pero este no era un mundo wuxia. No había energía interior. No había conciencia espiritual. En comparación con un Pokémon que predice movimientos por sí solo, la predicción de un entrenador suele ser más precisa, a menos que sus llamadas no puedan seguir el ritmo de la velocidad de reacción del Pokémon. Al fin y al cabo, los humanos procesamos los movimientos más rápido que la mayoría de los Pokémon.
Pero como predijo Poliwag el movimiento de la carroza y logró realizar el impacto, nada de esto tenía sentido. Espera, ¿la habilidad humedad ha aumentado, y también deporte acuático? Reiji entrecerró los ojos al ver el panel de Poliwag y notó que la humedad había aumentado un 1% y el deporte acuático un 2%. Podría estar relacionado con lo que acaba de pasar. Tanto humedad como deporte acuático son movimientos o rasgos que aumentan la humedad del aire, y suelen usarse para evitar movimientos de autodestrucción o reducir el poder de los movimientos de tipo fuego. Nada del otro mundo, o eso creía. Cerró el panel de competencia y llamó a Poliwag. ¿Cómo golpeaste la carroza? Con los ojos tapados, ¿qué sentiste exactamente? Yo. Poliwag corrió hacia él y pensó detenidamente cómo explicarlo. Caminó hacia un cubo cercano, lo pateó y luego señaló las ondas en la superficie del agua. ¿Ondas? Reiji parpadeó. ¿Sentiste ondas? Pero no hay agua donde estaba el flotador, ¿cómo sentiste ondas? ¿Fue un malentendido por su parte? ¿O simplemente Poliwag no se explicaba bien? No, los sentidos de Poliwag deberían ser precisos, pensó Reiji por un momento. El problema debe ser mi comprensión. Lo que Poliwag percibió no eran ondas de agua, sino otro tipo de ola. ¿Ondas? ¿Sintió ondas, del flotador? Se devanó los sesos, recordando sus 9 años de educación obligatoria en ciencias. El aire también transporta ondas. Ondas sonoras, ondas electromagnéticas, ondas gravitacionales, ondas de choque, y entonces lo impactó. Un rayo en su cerebro. Eso fue. Finalmente tenía sentido por qué Poliwag había sido capaz de detectar ondas. Con las ganancias de competencia en humedad y deportes acuáticos, combinadas con la activación exitosa del lector de mentes y la naturaleza de la habilidad humedad, Reiji lo juntó todo. Había estado mirando en la dirección equivocada desde el principio. Poliwag no había detectado olas. Había detectado cambios en la humedad del aire. Todo fue un accidente afortunado. Le había dicho a Poliwag que se concentrara en el tacto. Poliwag sintió el calor de su mano. Luego le dijo que sintiera la flotación. La flotación era la única variable en el área de entrenamiento. Eso fue lo que activó la habilidad humedad. El aire del mar ya estaba saturado de humedad. Si a eso le añadíamos el agua remanente del entrenamiento con pistolas de agua, la humedad había aumentado aún más. En semejante ambiente, un flotador oscilante se convirtió en lo único que perturbaba la humedad del aire local. Así que la única verdad posible era esta. El balanceo del flotador alteraba la humedad del aire. Esa alteración creaba una especie de ola en los niveles de humedad, ondas que la habilidad de humedad de Poliwag podía detectar. Por eso Poliwag dijo que percibió ondas. Imagina el aire húmedo como un océano ligero. El flotador, al balancearse, actuaba como un remo, agitándolo y creando olas. La habilidad humedad altera la humedad atmosférica. Los Pokémon de tipo agua como Poliwag prosperan en condiciones de alta humedad. Si su piel detecta una disminución de la humedad, intenta aumentarla automáticamente. Incluso las ranas del mundo real pueden detectar cambios en la humedad del aire, lo que les ayuda a encontrar fuentes de agua o predecir olas de calor con antelación. Y Poliwag no es una rana cualquiera. Es una criatura impulsada por energía elemental de tipo agua. Su sensibilidad, por supuesto, sería aún mayor. Así que la respuesta final. Poliwag, gracias a su capacidad de humedad, era increíblemente sensible a los cambios de humedad atmosférica. Cuando el flotador se movía y alteraba los niveles de humedad del aire, Poliwag lo detectaba. No era que el movimiento fuera demasiado poderoso. No era que la habilidad estuviera rota. Era la combinación de humedad y lector de mentes lo que era realmente poderoso. Mindreader permite que un Pokémon prediga el próximo movimiento del oponente, pero requiere experiencia real en batalla. Un novato con lector de mentes intentando usarlo desde el principio. ¡Qué ilusión! No se puede engañar al sistema. Esta jugada era solo para veteranos. Pero al combinarse con Damp, el poder predictivo de Mindreader se incrementó. El monitoreo constante de la humedad del aire permitió a Poliwag detectar cada movimiento. Lo que significaba. Ninguna dirección de movimiento, ningún clon de sombra, ningún ataque con truco podía escapar de los sensores de humedad de Poliwag. Mientras la humedad del aire alcanzara el umbral de detección, Poliwag podía usar lector de mentes para fijar la mira sin cesar. Solo faltaba ser más rápido que el oponente. Y ahí fue cuando las cosas se convirtieron en una pesadilla para todos los demás. Simplemente se convertirían en sacos de boxeo para Poliwag. Bueno, casi. Sonaba genial.
Pero los Pokémon de tipo psíquico tienen una ventaja natural en este campo. Su percepción psíquica innata ya les permite percibir su entorno. Muchos tipos psíquicos pueden aprender a leer la mente, y para ellos, es prácticamente redundante. Tomemos a Riolu como ejemplo. Puede aprender a leer mentes, pero también tiene aura. ¿Para qué molestarse en adivinar el próximo movimiento de tu oponente cuando puedes usar aura para descubrirlo por completo? Reiji no estaba seguro de otros Pokémon, pero este uso de lector de mentes mejorado por humedad fue un gran avance. Y junto con Nado Veloz, que duplicaba la velocidad de Poliwag, el resultado era casi imbatible. Si el oponente no puede esconderse y Poliwag es el doble de rápido, entonces Poliwag es el único que impacta. El enemigo ni siquiera lo tocará, a menos que sea un ataque de área que no se pueda esquivar. A Reiji no le preocupaba que otros copiaran esta combinación. ¿Conseguir todos los ingredientes necesarios en un solo Poliwag? Prácticamente imposible. Necesitarías un Poliwag que heredara lector de mentes, tuviera la habilidad oculta Nado Veloz, tuviera humedad y fuera entrenado por alguien como él, alguien con un panel de competencia visible. O tal vez un equipo de investigación especializado que rastree la retroalimentación de Poliwag en tiempo real, con precisión decimal. Pero claro, con esa cantidad de personal y presupuesto, sería mejor criar a un pseudo legendario o robarle el huevo a uno legendario. Esta estrategia era demasiado compleja. La verdad era que Poliwag nunca había sido mediocre. Reiji simplemente nunca había comprendido sus puntos fuertes. Pero ahora que sabía cómo liberar su potencial, Poliwag podía vencer a cualquier peso ligero en el campo, y en los torneos, sería imparable. Probablemente podría abrir un agujero en el cielo. Así que me equivoqué con Poliwag. Su talento es realmente increíble, admitió Reiji, reconociendo finalmente las fortalezas del pequeño. Si Poliwag no tuviera Dump, no tuviera Swift Swing, no tuviera Mindriller y no lo hubiera conocido, entonces ya no sería Poliwag. Sería un Pokémon completamente diferente. La unión de todas esas características en un solo Pokémon no fue solo suerte, sino destino. Podría ser el único entrenador en el mundo que entrena a un Poliwag de esta manera. Sin el panel de competencia, nunca habría hecho este descubrimiento. Para cualquier entrenador, la humedad era solo una forma de prevenir la explosión. Aunque activaran algo accidentalmente una o dos veces, no entenderían qué pasó. Lo olvidarían en días. Su descubrimiento fue pura suerte. Solo quería activar el lector de mentes y ver cómo funcionaba. No esperaba que se abriera un carril completamente nuevo, una vía rápida que permitiría a Poliwag volar. Claro, los tipos psíquicos podían sentir cosas naturalmente, pero Poliwag tenía una mente simple y un cuerpo fuerte. Con el doble de velocidad, incluso si los psíquicos empezaran a correr primero, ¿a dónde podrían ir? El campo de batalla no era tan grande. No intentaría esto en la naturaleza. Que lo atraparan primero y luego intentaran predecir un teletransporte. Un puñetazo y estarían inconscientes. ¿Eh? Poliwag ladeó la cabeza, observando a Reiji oscilar entre un silencio aturdido, epifanías repentinas, risas frenéticas y agitación de manos. ¿Estaba bien? ¿Pasó algo? ¿Reiji se estaba volviendo loco? Fui. Butterfree se acercó, preocupado. ¿Se había vuelto loco su entrenador? ¿Crack? Krabby se acercó sigilosamente a Poliwag, observando a Reiji con los ojos muy abiertos. También estaba preocupado. ¡Kaa! Wingull no creía que Reiji se hubiera vuelto loco. Al contrario, el humano le fascinaba. Tenía una voz agradable, era amable con los Pokémon, los trataba bien y tenía un montón de miel. Está bien, está bien. No te preocupes. Es que, hoy estoy de muy buen humor. Ja ja ja. Rió Reiji, radiante. Estaba tan emocionado que decidió cancelar el entrenamiento de la tarde. Hoy no hay entrenamiento. Vamos a cazar cangrejos. Tenemos que celebrar este descubrimiento. Démonos un festín esta noche. Cenarían temprano esta noche. Reiji llevó al grupo a las aguas poco profundas para pescar cangrejos para la cena. Mierda. A Butterfree se le hizo agua a la boca al oír la palabra cangrejo. Hacía siglos que no comía cangrejo. No tenía ni idea de por qué Reiji estaba feliz, pero mientras hubiera carne, él también lo estaría. Yo. Poliwag saltó de alegría. No sabía por qué Reiji estaba feliz, pero si Reiji estaba feliz, él también lo estaba. Kau. Wingull miró fijamente a los cangrejos de la playa a lo lejos. No tan buenos como la miel, pero aún así eran comida. Mejor que morirse de hambre. Crack.
Krabby vio la emoción de los demás, sin darse cuenta de que iban a atrapar a sus primos. Aunque lo supiera, probablemente no le importaría. Ahora era el cangrejo de Reiji. Cazar cangrejos era fácil. Simplemente caminaban hacia las rocas. Ignoraban a cualquier cangrejo que se escapara. Pero los que se mantuvieron firmes y lucharon, a esos los atraparon. En poco tiempo tenían 7 u 8 cangrejos. Suficiente para la cena. Reiji llevaba 5 en ambas manos, unos 30 kilogramos en total. Butterfree sostenía uno. Wingull llevaba otro. De vuelta en la casa del árbol, apilaron los cangrejos y empezaron a preparar una fogata. Reiji ya había revisado el panel. Ninguno de estos cangrejos salvajes tenía un potencial superior al 50%. Solo material para la cena. Siguiente paso. Hervirlos. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojó las algas marinas y las conchas recogidas durante el día al Magikarp y al Wishiwashi. La cena fue cangrejo. También preparó una sopa de pescado especial para Krabby, cuya comida se preparaba aparte. Ellos comieron cangrejo. Cangreburger comió pescado. Después de cenar, Reiji sacó el barril de miel, la repartió entre todos y guardó un poco para preparar una taza de agua con miel. El resto fue para Magikarp y Wishiwashi. Enjuagó el barril en la playa, asegurándose de que no quedara ni una gota de miel. Incluso usó agua dulce para terminar. Luego guardó el cubo en un rincón. Si querían más miel, irían a buscar un poco de Beedrill al día siguiente. Mientras los Pokémon comían miel, él revisó su herida del pie. Quitó las viejas vendas de tela. La costra se había desprendido, dejando una cicatriz nudosa. Incluso las pequeñas ampollas que le quedaban desaparecerían pronto. Mañana podría empezar a correr y hacer ejercicio. Un cuerpo sano era la base de un buen entrenador. Si se quedaba sin aliento solo gritando órdenes, ¿cómo podría luchar con eficacia? Ya no necesitaba las telas. Era hora de retirarlas. A partir de mañana, acostarse temprano, levantarse temprano y entrenar el cuerpo todos los días. Antes de acostarse, devolvió a Magikarp a su Pokéball y se volvió hacia Wingull. Wingull, ¿dormirás dentro con nosotros o te quedarás fuera esta noche? Wingull se estaba lamiendo la miel del pico cuando la pregunta lo pilló desprevenido. Se detuvo y pensó un momento. Solía dormir a la intemperie, con viento y lluvia, porque no confiaba en Reiji. Pero ahora eran compañeros de equipo. Claro que no quería dormir afuera. Quería probar la casa del árbol. Ver qué tipo de cama usaban Poliwag y los demás. Kau señaló con su ala hacia la casa del árbol. Muy bien, aquí tienes tu cama. Pruébala. Reiji dejó una caja de espuma, del tamaño de un cajón, forrada con tela vieja. El nido de Wingull. Butterfree dormía de pie sobre una rama. Habían clavado una rama dentro de la casa del árbol precisamente para eso. Poliwag durmió acostado, babeando mientras dormía. Krabby dormía boca abajo, enterrado en la arena. Su rincón de la casa del árbol tenía el montón de arena más grueso. Wingull. Reiji no estaba seguro de si le gustaba el nido de espuma. Pero había hecho lo mejor que pudo. Kau. Wingull se subió de un salto y se acomodó al instante. Era cálido y suave, muy cómodo. Kau. Asintió agradecido a Reiji. Le gustaba su nuevo nido. Muy bien, todos, terminen la miel y vayan a la cama, dijo Reiji, llevando el nido de pájaro a la casa del árbol. Uno a uno, los 4 Pokémon lamieron sus cuencos hasta dejarlos limpios y entraron en la casa del árbol. Reiji volvió a comprobarlo. No quedaba miel. Entró. No quería que Cangreburger oliera a miel. Eso solo atraería a más matones callejeros. De esos que cavan trampas y te tienden emboscadas. Una auténtica peste. Poliwag, Butterfree, Krabby, Wingull, que duerman bien. Nos vemos mañana. Antes de dormir, se despidió de su equipo y luego cerró los ojos. Mierda, ay, Yo-Yo y Cracky Kawi. Día 28 de supervivencia en la isla desierta. Soleado. Esa mañana, Reiji salió de la casa del árbol para llamar a los Pokémon para su rutina matutina, solo para notar que Krabby había mudado su caparazón. Su cuerpo había crecido, casi alcanzando sus garras. Solo unas cuantas mudas más y su cabeza finalmente superaría el tamaño de sus garras. Claro que las garras también estaban creciendo. No se sabe cuándo su cabeza lo alcanzará. Cangrejita tipo. Agua género. Masculino potencial. 57% nivel. 13,56% habilidad. Hipercortador barra 5,22% habilidad oculta. Fuerza pura barra 0,53%. Movimientos conocidos.
Brazo de martillo barra 0,22%. Mirada lasciva barra 0,43%. Pistola de agua barra 8,85%. Endurecimiento barra 6,14%. Garra de metal barra 0,84%. Excavación barra 4,54%. Disparo de lodo barra 1,34%. Krabby había alcanzado el nivel 13 y su potencial había aumentado al 57%. La miel de Beedrill lo había potenciado un poco, aunque Reiji aún no estaba seguro de cuál era el límite superior de esa miel. Para Poliwag, el aumento máximo de la miel había sido de alrededor del 4%. Después de eso, incluso el consumo continuo apenas produjo un aumento visible. Solo pequeñas variaciones. ¿Quién sabía cuánto más podría ganar Krabby? Su competencia con Hypercutter había aumentado otro porcentaje. En cuanto a fuerza pura, Krabby aún no conocía ningún movimiento que pudiera activarla. Por ahora, ese rasgo estaba en espera. La pistola de agua siguió creciendo de forma constante en eficiencia. Había aumentado otro porcentaje. Y por último, Krabby había aprendido un nuevo movimiento de tipo tierra. Disparo lodo. Tenía 55 de poder base y podía usarse a distancia. Probablemente lo aprendió después de observar a los otros cangrejos ayer mientras cazaban. No fue una mala idea. Le dio a Krabby un ataque a distancia que incluso podría beneficiarse de fuerza pura. El entrenamiento de Krabby por la mañana se canceló. Reiji lo recogió, lo puso en el recipiente con agua y luego trajo las espinas de pescado sobrantes. Encendió un fuego para asar los huesos, luego los molió y los mezcló con el agua del recipiente de Krabby. Eso aún no era suficiente. Tendría que ir a buscar un Magikarp más tarde para ayudar a Krabby con la ingesta de calcio, acelerando así el endurecimiento de su nuevo caparazón. Una vez que Krabby se calmó y estaba usando a Arden para reforzar su caparazón, Reiji llamó a Wingull, quien estaba supervisando el entrenamiento matutino de Poliwag y Butterfree. Wingull, quiero que pases la mañana aprendiendo pulso de agua con Wishiwashi, dijo Reiji, acercándolo al cubo. Soltó a Wishiwashi y a Magikarp. ¡Wow! Wingull aterrizó en el borde del cubo, inclinando la cabeza con curiosidad hacia el escuálido pez de rayas blancas. ¿Eso? Esa cosita solía ser comida. ¿Qué podría enseñar? Wishiwashi, usa pulso de agua, llamó Reiji hacia el balde. Respondió Wishiwashi. Una esfera de energía tipo agua se arremolinó cerca de su boca, algo así como un Rasengan. Cualquiera que hubiera visto el Greninja de Ash reconocería el movimiento al instante. ¿Esa bola en espiral? El clásico pulso de agua. Por supuesto, la versión de Wishiwashi era mucho más pequeña, aproximadamente del tamaño del pulgar de Reiji. ¿Y su poder? Imagina que te golpearan con una canica. Eso fue todo. Quizás un moretón, pero de ninguna manera podría romper un hueso. Ese es, Wingull. Hoy aprenderás pulso de agua con Wishiwashi. Reiji atrapó el orbe con la palma de la mano. Estalló suavemente en gotas de agua. Wow, Wingull no veía el sentido de aprender un movimiento tan débil, pero no discutió. Empezó a seguir el ejemplo de Wishiwashi. Aún no se daba cuenta. La potencia de sus movimientos dependía completamente del usuario. Si un Pokémon de nivel campeón usaba pulso agua, podía eliminar de un solo golpe a casi cualquier Pokémon de nivel inferior, incluso si lo bloqueaba protección. Y protección tenía su propia escala de fuerza. Una protección de nivel bebé no resistiría el ataque de un campeón. Con los 3 Pokémon listos para entrenar, Reiji empezó a preparar el desayuno. Después de que todos comieran, saldría a correr. Solo un trote ligero. Todavía estaba volviendo a su rutina después de saltarse los entrenamientos matutinos durante más de 10 días. No tenía sentido esforzarse demasiado. Todavía tenía que preparar el almuerzo para 4 Pokémon. Si se desmayara a mitad de carrera, ¿quién haría eso? Corrió intermitentemente durante 2 horas, deteniéndose solo cuando el ángulo del sol sobre las sombras de los árboles le indicaba que era casi la hora del almuerzo. La preparación de la comida estaba terminando. En cuanto a las raciones de reserva, solo quedaban 2 cubos. Una vez que se acabaran, la carne de cangrejo se convertiría en el nuevo alimento básico. No era como si pudieran contar con encontrar un Ailmer todos los días, y mucho menos uno que llevara a Wishiwashi a la orilla. La última vez tuvieron muchísima suerte. Algo así no se podía repetir. Llamó a los Pokémon para almorzar, señalando el final del entrenamiento matutino. Después de una breve siesta, el entrenamiento se reanudó por la tarde. El régimen de Butterfree siguió siendo el mismo. Trabajar en confusión.
Krabby, ya con un caparazón suficientemente endurecido, estaba listo para moverse de nuevo. Reiji lo llevó a la playa para entrenar a pistola de agua. Wingull siguió trabajando en pulso de agua. A pesar de toda una mañana de práctica, aún no había aprendido el movimiento, lo cual claramente lo molestaba. No podía creer que un movimiento básico de tipo agua como ese pudiera dejarlo perplejo. Durante toda la tarde, acosó a Wishiwashi con preguntas, hasta que el pequeño pez se cansó tanto que se escondió en el fondo del balde. Solo cuando Wingull trajo comida, afirmando que era para Wishiwashi, el pequeño regresó para reanudar la lección. Al ver esto, Reiji no interrumpió. Con las tareas de entrenamiento asignadas, Reiji llevó a Poliwag a la playa. Quería comprobar si aún podía entrar en ese estado de detección de humedad para detectar las boyas flotantes. Poliwag, ¿recuerdas la sensación de ayer? Preguntó Reiji, sosteniendo una tira de tela. Yo asintió Poliwag con seguridad. Recordaba vívidamente lo clara que había sido esa sensación cuando le bloquearon la visión. Muy bien, intenta entrar en ese estado de nuevo. Reiji le vendó los ojos y le puso una mano en el lomo. Cuando estés listo, usa la pistola de agua. Apunta a las boyas que se mueven. Hola. Gritó Poliwag con confianza. Pero al sumergirse de nuevo en la oscuridad, no sintió nada. Ni luz, ni movimiento. De no ser por la mano de Reiji, habría creído haber caído al vacío. El calor de la palma de Reiji lo tranquilizó. Poliwag se concentró, intentando recuperar la sensación de ayer. Pasaron 10 minutos, nada. Poliwag suspiró y se desplomó en la arena. La sensación había desaparecido. No te desanimes. Intenta disparar unas cuantas pistolas de agua al cielo, dijo Reiji con suavidad. Había esperado junto a la pistola en silencio durante más de 10 minutos. Pensó que el problema podría ser la humedad del aire. Si el aire era demasiado seco, el detector de humedad no se activaría. El entorno debía estar húmedo. Yo. Animado, Poliwag se puso de pie. Si Reiji no se había dado por vencido, ¿cómo iba a darse por vencido consigo mismo? Abrió la boca y disparó una pistola de agua al aire. Algunos más, igual que ayer, dijo Reiji. Pupuputú. Poliwag disparó como un loco. Al cielo, a la orilla, a las boyas. El agua salpicaba por todas partes. Como un tiburón que necesita cierta concentración de sangre para rastrear a su presa, Poliwag necesitaba cierta densidad de humedad en el aire para activar su capacidad sensorial. Si era demasiado seco, no podía activarse. Descansa, Poliwag. Intenta recuperar la sensación. No te apresures. Reiji mantuvo la mano sobre él todo el tiempo. Y. Poliwag asintió. Tras una hora disparando alocadamente, se le estaba entumeciendo la boca. Pero cuando se detuvo, lo sintió. El latido agudo de su propio corazón. El latido de Reiji. El murmullo de las boyas. Poliwag se animó. Había vuelto. Esa sensación regresó, más clara que antes. No solo detectó las boyas. También detectó a Reiji, que estaba en una zona muy húmeda, probablemente por el sudor. Detectó a Krabby en la orilla, entrenando con pistola de agua. 3 boyas, 3 disparos. En este mundo sensible a la humedad, no había imágenes. Solo percibía las perturbaciones de las ondas, como lanchas rápidas invisibles que rozaban la superficie. Detrás de Reiji, las ondas eran caóticas, culpa de Butterfree. Sus erráticos aleteos perturbaban las trayectorias del aire, dificultando la lectura. Poliwag, concéntrate. No te distraigas, advirtió Reiji al notar que estaba mirando hacia atrás. Se giró y vio a Butterfree batiendo las alas. Reiji se dio cuenta del mayor inconveniente de esta percepción de la humedad. La interferencia. Con múltiples objetivos, Poliwag podía confundirse. Aún así, esto era manejable. En el futuro, combinaría esto con sus ojos y su lector de mentes. La humedad era para localizar. El resto para identificar. Asintió Poliwag, volviendo a enfocar las boyas. Apuntó. Pistola de agua. Una ráfaga de 4 disparos. Todos dieron en el blanco. Al detectar las ondas causadas por las boyas en movimiento, las localizó, e incluso las estáticas cercanas. Se fijó. Tranquilo y preciso. Otra volea de 4 golpes. Otro golpe limpio. Bien hecho, Poliwag. Lo lograste. Reiji se quitó la venda. Yo. Poliwag saltó a sus brazos, chillando de emoción. Lo logró, otra vez. Con la vista, siempre le costaba acertar a los 4.
¿Pero con los ojos vendados? Disparo cuádruple instantáneo. Está bien, lo entiendo. Buen trabajo, Poliwag. Reiji no dejó de celebrar. Se lo merecía. Incluso si más Pokémon se unieran al equipo más tarde, Poliwag siempre sería el que más trabajaría. ¿Y si otros trabajaran aún más duro? Mucho mejor. Mientras se esforzaran por fortalecerse, él nunca abandonaría a ninguno. No se permitían holgazanes en su camino a la cima. Miritil de Butterfree se acercó revoloteando, sin querer quedarse atrás. También había estado trabajando duro. Sí, lo sé. Tú también, Butterfree. Reiji acarició su suave cabeza. Después de todo, era su primer hallazgo con gran potencial. Claro que le importaba. Quachik. Quachik. Krabby se acercó para unirse a ellos. Cangreburger, tus garras son tus armas, no lo olvides, dijo Reiji, dándole un golpecito en el duro caparazón de su garra. No quedaba rastro de la debilidad de la muda. Wotil de Wingull se mantuvo reservado, frotando suavemente su cabeza contra la mejilla de Reiji. Bien. Reiji, ahora rodeado de 4 Pokémon ansiosos, los despidió con un gesto. Entrenar. Aún no es hora de cenar. No os desesperéis. Con eso, todos se dispersaron. Wingull reanudó la práctica de pulso de agua, Butterfree volvió a dominar confusión y Krabby regresó a la orilla para entrenar pistola de agua. Poliwag, recuerda esa sensación. Si la pierdes de nuevo, cierra los ojos y busca. Si no funciona, rocía la zona y luego encuéntrala poco a poco, yo. Asintió Poliwag, observando cómo Reiji recogía su vieja caña y se acomodaba junto al agua para pescar. Reiji recogió su vieja caña, puso el cebo en el anzuelo y miró a Poliwag, quien estaba sentado en la orilla con los ojos cerrados, atento a la atmósfera. Su hipótesis anterior había sido correcta. Que Poliwag pudiera entrar en el estado de sentido de humedad dependía de la humedad del aire. En el futuro, tendría que seguir investigando a fondo en esta línea. Solo había 2 caminos. Mejorar la detección instantánea y reducir los requisitos de humedad. Después de todo, no siempre hay aire con alta humedad. Reducir la dependencia del sentido de humedad de la humedad y, al mismo tiempo, poder detectar instantáneamente la posición del oponente en medio del caos y la interferencia de la batalla. Esta sería la siguiente fase de entrenamiento de Poliwag. Reconocimiento instantáneo. Posicionamiento preventivo. Un ataque en espiral. Ese se convertiría en el enfoque de la disciplina de combate de Poliwag. Y para eso, necesitaría ataques con poder explosivo. Movimientos que pudieran dejar inconsciente a un objetivo de un solo golpe. Una vez que Poliwag evolucionó, los movimientos más poderosos que podía aprender eran y puño dinámico, potencia base 100, garantizado para confundir. Un movimiento de stab. Prácticamente diseñado para sentido de humedad. Puño concentrado, potencia base 150. También stab. Requiere carga, pero si Poliwag pudiera ejecutarlo, el daño sería devastador. Luego había otras opciones utilizables, menos ideales pero viables en escenarios específicos. Movimientos de retroceso. Doble filo, 120 de potencia. Ataques especiales. Explosión focal, 120 de poder. Bomba hidráulica, 110 de poder. Movimientos de recarga. Hiperrayo, giga impacto, ambos con 150 de poder, pero omiten el siguiente turno. Movimientos que no son stab. Terremoto, 100, ventisca, 110, megapatada, 120. Movimientos que reducen las estadísticas. Combate cuerpo a cuerpo, 120, reduce ambas defensas, superpoder, 120, reduce el ataque y la defensa. Difícil de mantener. Todos estos tenían su lugar en cada situación, pero Poliwag no conocía ninguno en ese momento. Podría aprenderlos en el futuro. Por ahora, la prioridad era adaptarse al sentido de humedad. Zumbido, guau, me picó. Murmuró Reiji mientras observaba el movepol de Poliwag. Una sacudida repentina de la caña casi lo arrastra al mar. Había pescado lo suficiente como para identificar al oponente por la fuerza del sedal. O era algo despistado, o un Carvana. Tras jugar un rato con el pez, agotando su energía, Reiji lo sacó. Efectivamente, una mancha roja irrumpió en la superficie. Sí, pensé que era esa cosa tonta. Esperaba atraparlo de todas formas, para darle calcio a Krabby. Tiró al Magikarp hacia la arena y lanzó una Pokébola, capturando al Pokémon de tipo agua que se movía con un chapoteo. Magikarp tipo agua género femenino potencial 45% nivel 5,58%. No está mal.
Más del 40% de potencial, eso era raro. La mayoría de los Pokémon que Reiji había capturado hasta ahora tenían un potencial de entre 30 y 20, o incluso 10. Aún así, cualquier número por debajo de 60 no cumplía con sus estándares. 59 era su mínimo. Tras guardar la Pokéball, Reiji volvió a poner la carnada en el anzuelo y siguió pescando hasta el atardecer, pero no volvió a picar. Por suerte, ya había cazado al tonto. No se iba a casa con las manos vacías. La cena solo significaba otra ronda de pesca de cangrejos. Mejor emboscar a Krabby que esperar a que se coló en el campamento. Si eliminaba a los de esta playa, no habría más emboscadores al acecho. Pero exterminarlos por completo era imposible. Más allá de la playa, alrededor de los árboles caídos, había muchos más Krabby. Esa era su verdadera base, y Kingler podría estar allí también. Además de la Krabby de playa, también había Krabby en el lago central de la isla, pero no actuaban tan agresivamente. Aquí, los Krabby eran los reyes. En el lago, mantenían las garras metidas y la cabeza agachada. Interrumpió el entrenamiento por ese día y atrapó 6 cangrejos con sus Pokémon para cenar. Su potencial era, como siempre, inservible. La cena para Krabby fue Magikarp. Los demás comerían carne de cangrejo. El cangrejo hervido se hizo rápido. El Magikarp había sido asado y molido para Krabby, aunque el tonto no lo vio, pues Reiji ya lo había devuelto a su Pokéball y lo había colocado en la casa del árbol. Hora de cenar. Mientras comían, Reiji sacó una baya chartí que había recogido hacía 2 días para darle un toque picante. Le dio un toque picante al cangrejo. Pero esta noche no habrá cangrejo picante. Un capricho de vez en cuando no estaría mal, pero si se abusa de él, podría acabar envenenado. Las bayas chartí que recogieron ayer, ningún Pokémon las tocaría a menos que estuvieran mezcladas con miel. Sus gustos exquisitos lo dejaron sin palabras. Una fruta tan deliciosa, y nadie la comería. Así que él mismo comió la baya chartí. Cacha cacha, masticó Krabby el crujiente asado. Reiji le había dicho que el pescado era bueno para fortalecer su caparazón, así que no se quejó y siguió comiendo. Aún así, compartió algo con Poliwag por respeto. Poliwag tampoco se negó. El pequeño se preocupaba claramente por su amigo cangrejo. Pero cuanto más masticaba, más duro se sentía el pez, hasta que finalmente, encontró un trozo que simplemente no podía morder. Incluso después de darle unos mordiscos más, Krabby tuvo que escupirlo, curioso de saber que era tan imposible de masticar. ¡Cacha! Gritó suavemente, y Poliwag se acercó. ¿Qué pasa? Poliwag se acercó contoneándose, vio al cangrejo escarbando entre los restos de comida y escupió una pistola de agua para enjuagar la mesa. De esa salpicadura salió rodando una escama azul. La culpable de la masticación fallida. Yo. Poliwag parecía aturdido, mirando a su hermano cangrejo como si dijera: ¿Intentaste comer esto? Cacha, chilló Krabby con culpa. No tenía ni idea. Solo estaba en el plato de comida, así que se lo comió. Poliwag no pudo identificar la escala y llamó a Reiji para pedir ayuda. ¿Qué pasa, Poliwag? Reiji se acercó y los vio a ambos encorvados sobre una escama azul. La recogió, la enjuagó en el cubo de agua de Magikarp y luego la examinó bajo la luz. Era de un azul puro, del tamaño de la palma de la mano y duro, tan duro que el cangrejo ni siquiera podía dejar una marca de mordisco. Solo para evitar identificarlo mal, Reiji activó el panel de competencia, esperando poder identificar el objeto. Escama de dragón. Una rara escama inversa proveniente de un Pokémon de tipo dragón, concentración de energía de dragón. 67,91%. Reiji se quedó paralizado. El panel lo había reconocido. Aquello era real, algo que existía en los datos del juego. Una vez intentó escanear una roca junto a la carretera. No consiguió nada. Supongo que las rocas no estaban en los archivos del juego. Pero esto era lo real. De alguna manera, el cangrejo había logrado morder una escama de dragón. Bueno, lo más probable. Magikarp se lo comió, luego el cangrejo se comió a Magikarp, y voilá, escama de dragón. Uno azul. Posiblemente de un Dragonair, Kingdra, Salamence o incluso Latios. Independientemente del origen, era valioso. Este era un remanente de tipo dragón. Y tipo dragón era sinónimo de poder. Estadísticas base altas, excelente tipo, crecimiento de primer nivel. Incluso sus primeras formas eran fuertes, a menudo al mismo nivel o incluso más fuertes que las iniciales. Solo mire el recuento pseudo legendario por región. Dragonite de Canto, Tiranitar de Joto. Salamence de Oen y también Metagross.
Garchomp de Sinnoh, y Dragon de Unova. Kalos tenía de Godra, Alola tenía a Como. Galar. Dragapult. 8 regiones. 9 pseudosímbolos. 7 eran de tipo dragón. Los otros 2. Tiranitar, oscuro barra roca, y Metagross, acero barra psíquico, los únicos que no son dragones que se mantienen firmes. ¿Otros tipos? Sigue en prisión, esperando a que los desarrolladores se den cuenta de que dragón podría ser demasiado dominante. Incluso el pseudo de Gen 9 era otro tipo dragón. Así que sí, los dragones están reventados. Las estadísticas no mienten. Atrapar un pseudodragón legendario podía cambiarle la vida a un entrenador. Eso era material para el alto mando, como mínimo. Pero estos estaban monopolizados. Una vez que abandonara la isla, su única esperanza serían los pseudodragones o los dragones de menor nivel. Como Kingdra, Flygon, Trudigon, Dracovish, Noivern o Charizard, Amaros, Gyarados y... De todos modos, ¿cómo usaría esta escama de dragón? No tenía ningún tipo dragón. De la lista anterior, el único que estaba remotamente a nuestro alcance y era el pez tonto. Los demás Amaros, Kingdra, Flygon podrían ser posibles tras abandonar la isla. Pero en esta isla desierta, su única oportunidad era Gyarados. Suspiro, algo trágico, murmuró Reiji mientras guardaba la balanza en su bolsillo. Muy bien, todos, volvamos a la cena, hizo un gesto con la mano, rompiendo la curiosidad de los Pokémon y guiándolos de regreso a sus comidas. Después de cenar, necesitarían descansar. Todos habían entrenado duro todo el día. Una vez que los Pokémon descansaron, Reiji revisó a Wingull. Tras un día completo de entrenamiento, quería ver si había aprendido pulso de agua. Abrió el panel de competencia. Wingull tipo. Agua barra volador género. Femenino. Potencial. 57% nivel. 17,97% habilidad. Hidratación, 6,39%. Movimientos aprendidos. Ráfaga, 7,59%. Gallinero, 8,01%. Anillo agua, 5,23%. Pistola de agua, 11,49%. Ataque rápido, 8,29%. Ataque de ala, 4,58%. Pulso de agua, 0,87%. Wingull estaba casi en el nivel 18. Evolucionaría en el nivel 25, por lo que le faltaban entre 7 y 10 días para que se fuera de esta isla. El resto de sus estadísticas se mantuvieron estables. La pistola de agua había ganado un 1% de maestría y había aprendido pulso de agua. Nada mal. Lo aprendió en un solo día. A partir de ahora, el entrenamiento se centraría en perfeccionar lo que ya sabía. Aquí no había tiendas. Aunque quisiera una MT, no había dónde comprarla. Y, además, no había dinero. Ni siquiera estaba seguro de si existían MT en este mundo. Otros entrenadores enseñaban movimientos, así que parecía posible. En el anime, recordó cómo los entrenadores ayudaban a los Pokémon a aprender movimientos. Así fue como hizo que Wingull aprendiera de Wishiwashi. Lo mismo con Krabby. Aprendió nuevos movimientos de otros. Butterfree aprendió nuevas técnicas durante la evolución. En ese momento, conocía 6 métodos para adquirir movimientos. Aprendizaje entre pares. La forma más sencilla y rápida. Aprende de tu propia especie. Entrenamiento específico. Práctica repetida hasta descubrir el movimiento. Evolución. Movimientos aprendidos durante el cambio evolutivo, probablemente debido a genes activados. Condiciones especiales. Ciertos movimientos requieren situaciones únicas o momentos inusuales. Crecimiento. Fortalecimiento del cuerpo hasta que un movimiento se vuelva utilizable, como los pequeños tipos tierra que no pueden usar terremoto hasta que estén completamente desarrollados. Movimientos escalonados. Mejoras de los anteriores, como burbuja en rayo burbuja. Hasta ahora, no había visto movimientos que se desbloquearan simplemente subiendo de nivel. El panel de competencia no era tan mágico. Cada nuevo movimiento tenía una ruta trazable. Quizás existían las MT. Lo descubriría cuando se reincorporara a la sociedad. Cerró el panel de Wingull. Todos habían terminado de cenar y descansaban en el césped. Después de un rato, los llamó a los 4 para que volvieran a la casa del árbol a dormir. Antes de acostarse, les deseó buenas noches a todos los Pokémon y luego abrió el panel de Butterfree. No lo había revisado en 2 días y quería asegurarse de que no se hubiera descuidado.